Y es que lo biológico, perdón, lo cultural también es un tema biológico. Es algo que desarrollamos los humanos como un rasgo evolutivo. Así que tenemos también que pensar en, en las formas en que nosotros estamos relacionándonos con los demás. ¿Sí? Venga a ver si puedo encontrar un cuento. ¿Está este? Miren, muchachos, les voy a compartir esto. Es un trabajo mío que hice en la maestría, ¿sí? De una materia que se llama Subjetivaciones, una electiva de género de la maestría en investigación social que estoy haciendo todavía. Entonces, digamos que inicialmente a nosotros, espera que nos estoy compartiendo, inicialmente a nosotros nos decía el profe que queríamos poner como, si ustedes pueden hacerlo, no se los voy a poner a hacer en este momento, pero para que lo piensen. Un listado de elementos positivos y negativos de pertenecer a un género específico. Entonces, por ejemplo, digamos, yo ponía aspectos positivos acerca de la propia condición de género, o sea, de ser hombre, no tener cambios hormonales drásticos, ponía yo. Eso es una cuestión, una ventaja de ser hombre. Ser descomplicado en algunas compras, que eso es algo muy cultural, y tener autoridad en algunas situaciones al estar en una sociedad muy machista. ¿Sí? Se toma, no siempre, pero se toma más, por así decirlo, en serio, una postura de un hombre que de una mujer, tristemente. Aspectos positivos acerca de la condición de género contrario, el desarrollo de una madurez más pronta. En términos culturales, pues se obliga a la mujer a responder mucho más que un hombre. Entonces, desarrollo una madurez. Acá está ligado, mayor nivel de responsabilidad, un mayor cuidado del cuerpo, una comodidad ante diversas situaciones, lo ponía en términos, digamos, por ejemplo, la silla en el Transmilenio o algo así, ¿sí? Y poder tener el cabello largo en cualquier contexto. Que a mí me encanta el cabello largo, en la universidad lo tuve hasta abajo de la cintura, ¿sí? Aspectos negativos de su condición de género, producir espermatozoides en todo momento, me parece que es una desventaja, ¿sí? Porque si los hombres no queremos tener hijos, pues lastimosamente todo el tiempo estamos produciendo hasta el final de nuestros días. Hacer oficios rudos en el hogar, ¿no? Si toca reparar o cosas así, casi siempre es el hombre, casi siempre el que se encarga de esas labores, ¿no? Estar en el ojo del ejército, ¿no? Es la cuestión de a los chiquillos cuando se acerquen a 11, amigos míos, o el tema de la libreta militar, no necesariamente el de prestar servicio, pero el de la libreta militar ya supone realmente una carga en uno. Acá alguien se gradúa a los 18 años. Miguel, guarda ese celular, déjelo acá, papo, que no lo estamos usando. Igual Contreras que están allá, todos retraídos, muchachos, libérense, libérense. Hágalo después. ¿Ah? ¿Por qué? Yo no presté servicio, ¿no? Y acá les explico la cuestión. No, ninguno en mi familia presta servicio, pero tampoco influye que mi hermana sea militar. Mi hermana es militar, pero no, eso no influye. ¿Por qué? Porque pues ella se presentó voluntariamente, ¿sí? Y al otro le tocó. Sí, pero digamos que eso es una cuestión muy de género. O sea, digamos, uno, cuando ustedes, los hombres, se acerquen a los 18 años, cuando cumplan los 18 años y no saquen su libreta, realmente uno está en ojo del ejército. Porque, digamos, por ejemplo, es algo muy común y les va a pasar mucho, que los hombres, cuando ustedes ya estén en la universidad o algo así, los hombres siempre vamos a cargar papeles. Las mujeres probablemente sí, pero no van a ser tan rigurosas como un hombre. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos lo van a solicitar en la calle. Como usted qué está haciendo y por qué no ha prestado servicio. Ahora, hay unas propuestas re locas. Se busca que las mujeres también presten servicio militar. Pero hay otra cuestión y es por qué el servicio militar tiene que ser obligatorio y la educación no.
¿sí? O sea, ahí surgen ciertas cosas que les dejo ahí para que empiecen a meditar de las injusticias del mundo, ¿sí? O sea, porque parece más un derecho prestar servicio militar en el ejército que el derecho constitucional de la educación. ¿Listo? Suponer una posición de macho es una desventaja de decir hombre, o sea, siempre asumir la postura de que, por ejemplo, incluso pues tanto hombres y mujeres presionamos para eso. Por ejemplo, las mujeres, no, este man, sea hombre, dicen a veces, sea hombre, yo necesito un macho. Entonces el hombre, por esa posición de género, lo asume, ¿no? Yo tengo que estar así y me voy en la gente con todo el mundo y ese. Y obviamente una desventaja, un aspecto negativo, un machismo muy arraigado. O sea, los hombres obviamente no por naturaleza, pero por una condición cultural latinoamericana somos muy machistas. El clásico ejemplo, ¿quién hace más aseo en su casa, las mujeres o los hombres de su casa? Ya. Sí, eso es un reflejo. Eso es un reflejo. Aspectos negativos del género contrario para mí suelen tener, y lo digo por algunos casos de parejas que tuve en algún momento, reacciones al más impulsivas en términos emocionales, pero ojo, en los hombres es peor. Sí, digamos, esta cuestión impulsiva en los hombres es peor, por eso en Latinoamérica los casos de feminicidio son tremendos. Sí, acá los feminicidios son tremendos. Querer controlar a la pareja, creo que hay una forma de control más. No estoy diciendo que esto sea totalmente en todos los casos, ¿no? También hay un machismo arraigado. Una gran debilidad o aspecto negativo de ser mujer es que es acosada casi que todo el tiempo. En las calles, en el colegio, en la televisión, en internet, todo el tiempo está siendo acosada. Una mujer no, prácticamente no puede hacer cualquier cosa, porque pues ya hay comentarios que empiezan a aparecer que no los ha pedido y no tienen por qué salir de la cabeza de una persona. ¿Listo? Un aspecto negativo, ser tomada como una persona débil, casi siempre, o sea, incluso se dice, ¿no? El sexo débil. ¿Usted cree que una luchadora de UFC no nos partiría la cara a todos en este preciso momento? Una luchadora de UFC. Bueno, y menos posibilidades de competir en un trabajo versus un hombre. Eso es una desventaja. ¿Sí? Uno de los trabajos ve más hombres trabajando que mujeres, tristemente. Y pasa también que llega una mujer a un cargo alto y es como, oh, es tremenda diosa, ¿no? Es una humana normal que está llegando allá a trabajar. Otras formas de asumir lo femenino y lo masculino para evitar suponer cuestiones específicas de cada género, como la fuerza o como la forma de vestir, etcétera. Comprender la cuestión de género correspondiente a todos los sujetos de una sociedad, ¿sí? O sea, cada sociedad tiene unas formas específicas de mirar el género y la idea es comprenderlas. Solidaridad de las dificultades que tiene cada género, si hay algún hombre o mujer, porque los hombres también nos violan y nos acosan en la calle también, en menos proporción seguramente, pero también pasa y no hay una solidaridad de género ante ello. Intentar suponer los aspectos mencionados en los numerales del 1 al 4, o sea, todo lo anterior. Luego, en la actividad nos dijeron, pues con unas revistas, etcétera, que hiciéramos como un personaje, ¿sí? Que construyéramos la historia de un personaje. Yo hice este mancito, listo, que pues está en la dualidad entre la vestimenta femenina y la masculina, ¿sí? Entre los diversos gustos que tiene, ¿listo? Y plasmamos un color y luego escribimos una especie de biografía que es un cuento, que se los voy a leer, ¿listo? Bueno, dice acá, hagamos la intervención de Kevincho. Me di cuenta que el pelo largo es raro porque yo tengo el pelo y por ser hombre lo tengo largo, pero si fuera mujer lo tendría muy corto. Bueno, depende, digamos que eso es algo importante. Por ejemplo, mi mamá tiene que 64 años y muchas personas, mujeres contemporáneas de ella, tienen el cabello corto, porque muchas de ellas entraron a una institución que se llamaba el SENA. El SENA en su momento, cuando ellas pudieron entrar o hacer estudios, sobre todo técnicos y tecnólogos, a ellas las intentaron como asumir en una posición de género diferente y les hacían cortar el cabello. ¿Sí? Entonces fue una posición como también muy chocante donde tendrían que acoplarse un modelo y usar trajes con pantalón, ni siquiera falta. ¿Sí?
Entonces, asumir unas posturas de género que no son, o sea, que son totalmente contrarias, pero que son obligadas. Que una cosa es que yo decida vestirme de mujer y otra cosa es que el colegio me obligue a hacerlo, por ejemplo. Diferente. ¿Listo? O sea, toca escoger algún tema de estos y hacer el ensayo. No, esto es solo un ejemplo, esto es solo un ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren hablar de ese, digamos, por ejemplo, Schneider decidió el tema bovino, reproducción en el ganado, por ejemplo. Si quieren hacerlo sobre eso, pueden hacerlo. Digamos, cómo el ganado o la forma de reproducción del ganado tiene un impacto social, ecológico, que eso se encuentra información toda la que quieran. Pero si ustedes quieren hablar de temas de género, y obviamente en este caso yo estoy hablando de género porque yo les dije que la tercera evidencia era de esto, pues en las anteriores hicimos exposiciones de algo netamente biológico, es porque correspondía a la tercera evidencia, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer allí con lo que quieran. Listo, esto yo lo creé para esta clase, miremos. Es muy parecido y me inspiré mucho en Besacalles, en el texto que leímos de Andrés Caicedo, incluso acá lo cito. Y hay algunos elementos por allí, como unos links interactivos. ¿Listo? Vamos a leer. Biografía de Juan Alonso. Mi nombre es Juan Alonso, tengo 35 años. La historia de mi familia viene escrita desde el campo, pues mi papá toda la vida se ha decidido a sembrar y a cultivar todo tipo de legumbres y hortalizas. Ya por estos días las cosas se han venido complicando más y más y encuentro mucho más compleja la situación para sus finanzas. Mi mamá, por su parte, siempre se ha dedicado a las labores de la casa, en nuestra casa. Bueno, la casa de mis padres. Ella fue la que se encargó del cuidado de mis 5 hermanos y de mí, todos hombres. Mi madre siempre ha creído que es una maldición dada por una gitana que mi padre insultó hace 40 años en el centro de Asomá, lugar destinado para los desdichados. Aunque mis papás nunca decidieron salir de este lugar, porque a diferencia de los demás, a ellos jamás había les dado la espalda, solo hasta este momento. Con mucho esfuerzo, a la edad de 18 años, mis padres me mandaron para donde mis tíos, un lugar cerca de la ribera del río Azul. Allí solía pasar momentos con mis primas, 6 primas. Curioso caso el de mi familia. Claudia, con la que más me llevaba, era muy delgada, su pelo rizado, de baja estatura y con una alegría increíble. Siempre íbamos juntos, luego de mi trabajo, en la mina de Esmeraldas, a contemplar el río y a respirar el puro aire, el cual no llegaba a la profundidad de la mina. Mis demás primas por esos días se encontraban ya muy ocupadas porque ninguna frecuentaba la casa. Cuando tenía la edad de 20 años, Claudia y yo nos dispusimos a jugar nuestro tradicional juego de retos. Siempre perdía yo, terminaba gastando mis ganancias en pollo o helado para la angelical Claudia, que siempre salía con algún reto que no podía cumplir, pero ese día ganamos los dos. Su reto consistía en que le prestara mi ropa. Aquel momento tenía la ropa de la excavación para que ella se la pusiera, a lo cual no me opuse, sin antes exigirle que ella me cediera la suya. Hay momentos en la vida donde uno realmente se encuentra. En algún momento yo sentí encontrarme estando en el colegio cuando la profesora Marta, la de español, nos puso a leer Besacalles de Andrés Caicedo, que ya lo conocemos. Ese escritor caleño que estaba como loco, pero en ese cuento le dio vida a mi vida. Pero esto solo lo pude ver el día en que Claudia y yo descubrimos vivir en una real mentira. ¿Por qué vivir estas vidas? ¿Por qué aparentar lo que nos han impuesto? Las cosas con Claudia cambiaron desde ese día. Empezamos a explorar nuestros cuerpos. Frecuentemente cambiábamos ropa, pero teníamos que hacerlo de forma oculta. Amaba mis espacios con ella porque podía ser quien era. En la mina tenía que jugar el juego del macho, del durito sin sentimientos que denigra a las mujeres. Quería cambiar de lugar con Claudia. Ella en la casa siempre ayudando con cosas del hogar, cosas que realmente odiaba. Nos enamoramos perdidamente. Nuestra primera vez haciendo el amor fue en el sembrado grande de la casa de mis tíos. Y así fue. Cada vez que podíamos, al finalizar, siempre confundíamos nuestra ropa. Seguíamos sin entender por qué teníamos que usar esa y no la que se nos antojaba. Nuestro color favorito era el amarillo, aunque a ella le gustaba un tono más naranja que el amarillo. Tal vez por lo intenso que vivía la vida, pero odiábamos el rosado, el azul o cualquier color que nos dijera cómo debíamos ser. El amor con Claudia empezó a crecer de forma desaforada. Ya nos estábamos cansando de ese juego de las escondidas, todo porque la sociedad no iba a permitir que 2 personas se vistan diferente. Creo que aceptarían más las ideas de que somos primos, pero no un maricón o una desviada. Nos ajusticiarían en la plaza central del pueblo.
Fue entonces cuando a mis 28 años se dieron cuenta en la mina de mi ropa interior con encaje, cosa que no tomaron muy bien en el trabajo. La golpiza me costó 3 meses de recuperación en Asomar, porque mis tíos no iban a aceptar a un marica en su casa. Y el rechazo de mis papás, que me tenían ahí por la obligación de ser su hijo, pero tenía claro que una vez pudiera estar en pie, las maletas estarían listas. Mis hermanos por ese entonces tampoco eran recibidos en casa con mucha alegría, pues cada uno encontró su hilo de amor atado a cada una de mis primas, incluso yo. Mi madre dedicaba horas enteras rezando para contrarrestar el efecto de la maldición gitana. Pero estos no son asuntos en los que Dios o los gitanos intervengan, sencillamente porque no es un asunto que les interese. Esto es producto de nuestra propia historia. Pobre mis padres, tan desdichadas se les había vuelto la vida. Lo más difícil de la recuperación fue dejar de ver a Claudia por casi 4 meses, sin contacto alguno y sin la posibilidad de asomarme al río Azul. Ya mi recuperación estaba lista y debía irme de casa, pero ¿cómo hacerlo sin mi Claudia Tesorito? Creo que no había forma de encontrarla. Entonces decidí levantar mi vuelo a la gran metrópoli. Allá todos están ocupados en sus vidas. ¿Y qué más les da lo que haga el de al lado? Hasta podría estudiar en mi ingeniería civil. Ya los años me iban entrando. Cuando estuve ubicado en mi lugar del bus, un señor de menuda contextura se había sentado en la silla consecutiva. Llevaba un buzo ancho y una gorra, y no podía evitar su delicioso olor. Era la primera vez que me gustaba un hombre. Era la primera vez que me gustaba alguien más que Claudia. Y creo que el sentimiento era mutuo, porque durante las 2 horas y media del viaje estuvo mirándome cada 5 o 10 minutos. No atrevimos a cruzar palabra en el trayecto, solo hasta cuando se bajó, justo en el mismo lugar que yo. Fue cuando el señor retiró su gorra y con gran sorpresa vi que era Claudia, que con dulzura me miró, me pidió que le ayudara a bajar sus 3 maletas repletas de ropa y cosas coleccionadas por años. La dicha no pudo ser mayor en ese instante. Empezar una nueva vida junto al amor de mi existencia. Las cosas no fueron fáciles por un tiempo. Tuvimos que llegar a un suburbio y debí trabajar en una obra de construcción por 2 años. Claudia, por su parte, empezó a estudiar en la Universidad de la ciudad. Sus estudios en historia me deleitaban. Era una razón para seguir apoyándola en su proyecto. A los 31 años nos mudamos a una zona más central de la ciudad. Claudia había conseguido ser asistente a un proyecto de investigación y de eso recibía honorarios. Aproveché para empezar a estudiar. Me decidí por la contaduría. La ingeniería siempre me llamó la atención, pero me hubiera rechazado en ese contexto machista. Fueron buenos tiempos. Cerca de nuestra casa encontramos nuestro lugar, un bar de música rara llamado Ali. Nuestros viernes y sábados encontraban sentido en ese lugar. Podríamos ser nosotros sin ser juzgados. El día de su grado, Claudia no podía evitar la tristeza de estar lejos de su familia, puesto que se había ido sin dar explicación alguna, aunque ha escrito cartas donde menciona que está bien para darle tranquilidad a mis tíos. Solo estuvimos los dos, como siempre, como iban a ser nuestras vidas siempre. Nuestro apoyo siempre fue incondicional. Ella para mí y yo totalmente entregado a ella, a todo lo que necesitara. Aunque creíamos que en la ciudad podíamos ser más libres, solo nuestro apartamento y Ali podían ser nuestro perfecto refugio. Ni una mirada extraña se cruzaba en estos lugares. Ningún juicio. Cada vez que íbamos a Ali, lo hacíamos vestidos con la ropa del otro. Me gustaba cómo me maquillaba Claudia, era una artista. Ese día celebramos 7 años juntos en la gran civilización. El bar dispuso toda la música a nuestro festejo. No hubo un momento que no bailáramos o que no probáramos cóctel. Una noche exquisita. El clímax llegó cuando sonó How Deep Is Your Love de The Rapture. Claudia y yo nos unimos en una danza eterna, donde éramos conscientes que habíamos nacido para esto. Íbamos a estar eternamente junto al lado del otro para vivir una vida plena y maravillosa. La noche en el bar terminó como debía, con una gran alegría. Mi bailarina dorada tomó su abrigo y nos abrimos paso en las calles. Fue en el parque donde un grupo de 3 hombres y una mujer se fijaron en que nos encontramos vestidos diferentes. Nos empezaron a gritar improperios y nos alcanzaron en el camino. La mujer agarró a Claudia y la tiró de su cabello. Yo la aparté, dándole un golpe en las costillas. Como acto seguido, los hombres se lanzaron sobre mí y en una lluvia de patadas me dejaron inservible en el piso. Mientras hacían con Claudia lo mismo y todo se empezó a desvanecer. La vida nunca resulta fácil y cada vez encuentra una forma de parecer más imposible.
Esta vez la recuperación no podrá ser para mí, ya no podré volver a caminar. Pero eso no importa, porque mi luz dorada, mi Claudia, ya se ha ido. Hoy, a la edad de 35 años, escribo mi vida y también mi muerte, porque una vida sin Claudia no podría ser vivida. ¿Listo? Esas cosas, bueno, esto yo lo me inspiré obviamente en Besacalles de Andrés Caicedo, pero realmente está muy inspirado en una noticia que pasó acá en Bogotá hace como unos 6 años, que es el final de la historia. En un parque en Chapinero, acá en Bogotá, mataron a un travesti, a un joven que estaba vestido de mujer, solo por eso, que estaba vestido de mujer, y 3 personas lo atacaron en la calle por eso, solo por ir vestido de la forma que aparentemente era incorrecta, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo escribo esto, pues estaba pensando como en muchas cosas. Si ustedes miran, tiene mucho parecido a Besacalles, ¿sí? Muchas cosas narrativas, pero es una cuestión ya como muy entrada en Bogotá, de lo que puede pasar de las personas que viven en el campo y se vienen a vivir acá y tienen que asumir ciertas perspectivas de género, ¿sí? Ahora, eh, vamos a ver que en este caso, el, la cuestión, digamos, por ejemplo, biológica, no se escapa a lo cultural. Hay unos estudios, o bueno, la biología ha servido para ser muy homofóbica también. ¿Mm? Eh, en varios estudios dicen, por ejemplo, nosotros tenemos unas células del sistema nervioso, del sistema circulatorio, perdón, que se llaman neutrófilos. ¿Sí? Son glóbulos blancos, células de defensa. Pasa algo curioso y es que en las mujeres los neutrófilos tienen como un pequeño palito en el núcleo. Y solo pasa con las mujeres. Hay algunos estudios que dicen que, y acá vamos a abrir el debate, hay unos estudios que dicen que las personas o los hombres homosexuales también tienen ese palito en los neutrófilos. ¿Eso qué implica? O sea, de ser cierto eso, ¿qué creen que implique? Otra vez, miremos. Busquemos qué es un neutrófilo para saber de qué estamos hablando. Entonces, miren esto. Los neutrófilos, ¿cierto? Son glóbulos blancos que tienen el núcleo dividido en 3 partes, así como se ve acá. En las mujeres pasa algo curioso y es que en uno de estos núcleos empieza a aparecer como una cuarta chiquitica, ¿sí? ¿Sí? Empieza a salir como un palito. Pero los hombres no lo tenemos. Algunos estudios biológicos dicen que las personas, los hombres que son homosexuales también aparecen con este palito, ¿sí? Algunos, no quiere decir que eso sea real, algunos estudios. De ser cierto eso, ¿qué creen que implique eso? Piensen. Es muy problemático, o sea, la verdad sería muy problemático. Pero ¿por qué creen ustedes? Piensen. Quiero que piensen, esa es la idea, que piensen. Así como está meditando con Guta. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no. Oh. Reemos. Listo, Schneider ya le digo. Eso quiere decir que las personas pueden nacer homosexuales, es decir, es genético. Eso sería re problemático porque nos estarían diciendo que el homosexualismo es genético. Ahora, ¿por qué sería problemático? Por la reproducción. Bueno, ahorita te muestro un estudio mucho más interesante respecto a eso. Hay otro estudio. Pero sería problemático porque eso implicaría el control sobre los homosexuales. Es decir, a los bebés se les haría una intervención genética para ver si nacen o no homosexuales. Y eso implicaría un rechazo tremendo. O
sea, ¿será que llegaría al caso del aborto en casos de homosexualismo? Yo diría que sí, porque estamos en una sociedad fascista. Sí, digamos que el fascismo está dentro del racismo, la xenofobia, todas las formas de lo que no se acople en un sistema tiene que ser exterminado. Eso sería totalmente problemático, o sea, que fuera algo biológico. El psicoanálisis nos dice otra cosa. El psicoanálisis nos dice que el homosexualismo aparece porque, por ejemplo, si un hombre o una mujer es homosexual, es porque su figura con la que él se identifica nunca estuvo. Por ejemplo, si yo fuera homosexual, el psicoanálisis dice que lo más probable es porque mi papá, como figura, no estuvo. ¿Sí? Un papá ausente o algo así. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en mi vida adulta? Buscar a alguien que se asemeje y llene ese lugar de esa figura que no está. No se cumple siempre, ¿no? Ahora, digamos, por ejemplo, profe, yo no tuve papá. Digamos, yo, de hombre, no tuve papá. Y yo no busco mi figura. Mi mamá pudo haber cumplido la figura paterna también. ¿Sí? No tiene que tener o un hermano o una hermana. ¿Sí? Cumple esa figura también. O un tío o un amigo incluso. Cumple esa figura. Uno no lo maneja. Una mujer también puede hacer la figura paterna. ¿Sí? Entonces, pero si uno queda sin esa figura, uno va a buscar eso. Lo mismo pasa. Si yo busco una figura, ya te doy la palabra. Si uno busca una figura, por ejemplo, yo soy heterosexual, dice el psicoanálisis, no estoy diciendo que sea así, ustedes deciden en qué creer, dice el psicoanálisis. Si yo soy heterosexual, pues yo voy a buscar una mujer, pero la mujer que voy a buscar es la que más se parezca a mi figura materna, bien sea mi mamá o mi hermana, porque eso se llama el complejo de Edipo. Estoy enamorado de mi mamá. Y las mujeres están enamoradas de su papá. Por eso cuando conozcan a sus parejas, la pareja con la que ustedes más sientan empatía, amor o lo que sea, va a ser la pareja que más se parezca a su figura. Y suena, por eso que acabo de decir, o sea, es perturbado, por eso que acabo de decir a Freud, que es el creador del psicoanálisis, le escupían en la cara. Le escupían en la cara por plantear eso. Espera, 1 y 2. Porque si no estoy mal, el psicoanálisis plantea que todos esos implantes que se generan a los 4 o 5 años. Incluso antes, digamos, por ejemplo, nosotros antes, cuando estamos en el vientre de nuestras madres, ya hay cosas que nosotros ya tenemos configuradas a partir de nuestra mamá que nos transfiere a nosotros, ¿sí? Pero obviamente las primeras etapas son las más importantes porque ahí es donde se desarrollan algo que se llaman los complejos. Y los complejos son lo que nos permiten ser con nuestra personalidad como somos, ¿sí? Tal cual. Es lo que permite que nosotros seamos así, que entendamos, no, que desarrollemos nuestros deseos y nuestros gustos, ¿sí? Ahora, una cosa es un gusto, que es algo superficial, y otra cosa es un deseo, que es algo que nos mueve la vida. Cuando una persona llega al deseo, ya no quiere vivir más, y por eso es que muchas personas quieren acabar con su vida, porque ya han alcanzado lo que han buscado. No, el deseo no implica felicidad, al contrario. ¿Sí? Porque uno lo que desea no es, digamos, por ejemplo, hay personas que se suicidan por amor, ¿sí? Por decepciones amorosas. Eso, no, en serio, Contreras, así. Eso pasa, Contreras así. No, y yo, no, papu, eso pasa, que no queda así. No es porque haya superado la ruptura, que según el psicoanálisis, estoy hablando según el psicoanálisis, él no buscaba el amor de esa persona, él buscaba el rechazo de esa persona. O sea, él no estaba enamorado de la persona en sí misma, sino de la ausencia de esa persona. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento sintió la ausencia de su figura materna, y cuando siente la ausencia, digamos, hay un caso muy conocido, eso lo pasaron en televisión, que un mancito se subió a una torre de electricidad y se le mandó. Él dijo, si no puedo estar con esta persona, pues no quiero seguir bien. Se mandó. Ahora, ¿qué había pasado? Porque habían terminado con la neta. El man le engañó unas 10 veces. Ahora, y uno dice, y sí, o sea, y Gabriel así como, por favor, no te desanimes. No.
Eh, Realmente muchas personas hacen eso y no saben por qué. O sea, no saben por qué. Él, digamos, seguramente no quería engañar a su pareja, pero lo hizo y no entendía la razón del por qué hacerlo. Seguramente él no entendió, no comprendió esa situación, pero realmente lo que él estaba haciendo era intentar buscar la forma de cómo alejarla de su vida, porque él no estaba enamorado de ella, él no quería compartirla, pues no quería compartir la vida con ella. Lo que él quería era sentir esa angustia que sintió cuando se fue su figura materna, o sea, alejarla. Cuando él sintió esa angustia, él ya no quería seguir viviendo porque toda su vida el inconsciente estaba buscando ese sentimiento otra vez y ya lo encontró. Como lo encontró ya no tenía sentido la vida. ¿Para qué seguir viviendo cuando ya no tiene sentido? ¿Sí? El psicoanálisis es algo muy complejo porque pues, es lo que menos uno espera. Esa es la respuesta a las cosas, ¿sí? Pero digamos que es lo que más le da respuesta a muchas personas para poder entenderse, porque hay cosas que nosotros sabemos y no hacemos y no sabemos por qué. ¿Listo? Puedes cerrar y vas tú. A la figura materna. No necesariamente es la mamá biológica, sino puede ser una amiga o puede ser una hermana o una tía, ¿sí? Que la asumió, que la asumió como figura materna. Uno no lo decide. Es como ustedes ya han visto a veces, como en las películas y eso, o bueno, pasa con muchos animales también, que cuando ven a la primera persona, creen que es su mamá, pero no necesariamente tiene que ser la mamá biológica. Eso mismo pasa con nosotros. Es como esa persona que está ahí y nosotros la fijamos, es como si fuera nuestra mamá inconscientemente. Pero cuando vamos creciendo nos damos cuenta que nuestra mamá puede ser otra. Y eso pasa con mucho. Digamos, en muchos casos, en la mayoría de los casos de las familias colombianas, la figura materna no es la mamá, es la abuela, casi siempre. O bueno, casi siempre no, en muchos casos. En muchos casos la figura materna no termina siendo la mamá, sino la abuela. Entonces, o el abuelo, ¿sí? Niños, niños. Y obviamente con esa idea se que llevar a la por eso mucha gente siempre dice que todas las personas que como que quieren me imagino tal, pero sí. Claro que sí. Digamos, por ejemplo, eso que tú dices es lo que también plantea el psicoanálisis y es como, no, es que mi papá tomaba mucho y yo odio el alcohol. Se enamoró de la persona más bebedora, ¿sí? Porque está buscando eso, pero no se explica por qué, ¿sí? Ujú, exactamente. Eso es verdad, ¿sí? O sea, digamos, y es algo que las personas no logran entender. Incluso nosotros lo podemos decir acá y nos llega a pasar y no entendemos. O sea, lo lógico sería terminar, lo lógico sería, eso es lo lógico, pero culturalmente y sobre todo en temas emocionales como el amor, no nos movemos lógicamente. Porque nosotros sabemos lógicamente qué es lo que hay que hacer. O sea, dice, no, pues es que peleamos todos los días, nos insultamos, etcétera. O sea, no hay que ser un genio para saber que tiene que terminar, no hay que ser un genio. Pero uno se niega a eso. ¿Por qué? Porque le da sentido o no a la vida. Y eso también es biológico, porque la cultura es biológica. ¿Sí? O sea, es evolutiva, se desarrolló en nuestro sistema nervioso. Y le da sentido a nuestra existencia. O sea, vale. O sea, lo que es más fácil, porque lo puedes dar, pero no vas a actuar en una situación así. Es verdad. No, y es que, digamos que eso tú dices, ¿cómo hago para saber quién es mi figura paterna, materna? No, te podría ayudar un psicoanalista. Espera. Isabela, mencionabas lo de, otra vez, que es más nuestro. O sea, que
es fácil que digas como, no, si yo me conecto con alguien más, pues yo no, porque no sabes qué las cosas. Ah, bueno. A eso iba. Digamos que a nosotros no nos enseñan desde el colegio en ninguna perspectiva a tener algo que se llama inteligencia emocional. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, nosotros tenemos cosas en la cabeza como las lealtades. Uy, es que mi amigo, ¿qué tal usted termine con su novio en este momento y su mejor amigo se la cuadra? Si ven que todos hicieron eso, como, ¡wow! ¡Uy, no! ¡No mira rata, profe! Pero no sabemos. Ya, ¿sí? Porque nosotros no sabemos asumir cosas. Eso no quiere decir que nos aguantemos otros, sino que nosotros terminamos pensando es visceralmente. De una pensamos como, uy, mucho maldito y como el odio. En vez de entender, venga, ¿qué pasó? Porque uno busca amigos que sean muy similares a uno. Y si son muy similares a uno, eso quiere decir que la pareja también se puede fijar en él. ¿Por qué? Porque está buscando una figura similar. Ahorita ya no tendrán amigos. ¡No! Es verdad, por eso, y eso pasa mucho. Eso pasa mucho que hay enredos entre amigos y las novias y cosas así, eso pasa mucho, pero es por lo mismo. Porque como uno busca amigos que sean similares a uno, entonces la pareja pues va a fijarse en una figura que es totalmente similar. ¿Sí? Eso pasa. Digamos, ellos, pero vuelve, o sea, no, no se separan.